Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a vertvnoticias.com en su programa En 20 Minutos. Hoy no vamos a contar con la presencia de Jesús González, va a estar ausente, no sabemos por qué, no dijo nunca por qué no venía, pero no importa. Él tiene ahí un comodín que, como ya ustedes saben, es el politólogo y amigo de esta casa, Luis Augusto Romero, @LuisRomeroC, que siempre está de bateador emergente ante cualquier eventualidad, como esa que se le ocurrió a Jesús el día de ayer. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Este es el quinto programa ¿Ah, que sí? me invita. Ah, pues ya vas a entrar en nómina. Bueno, sí, ¿Cuándo paso por taquilla? No sé, pregúntale a Kiko. Bueno, y quien les habla, Leonardo Morales, @LeoMoralesP. Luis, ahí el país, bueno, ya lo comentaba yo en un programa anterior con Jesús, pero que en estos tiempos, de mayo en adelante, en junio, julio, comienzan a arreciar las lluvias en Venezuela, en esta parte, digamos, del hemisferio. No hay estaciones, hay dos temporadas, una de lluvia y otra de sequía. Estamos en la época, digamos, de lluvia y comienzan a ver pues todos estos estragos. Es normal que efectivamente cada año asistamos a estos eventos. Ayer en Boconó también se presentaron unos sucesos producto de las lluvias que no estaban en la agenda, que se unen a los del estado Apure. Llama la atención que el gobierno haya, aun cuando sean estos procesos recurrentes, todos estos fenómenos, el gobierno nunca esté preparado para enfrentar ninguno de ellos. En el caso de Guasdualito, las circunstancias son bastante dramáticas, la gente pidiendo ayuda, auxilio, de alimentación, etcétera, y el gobierno pues no ha podido, digamos, satisfacer las exigencias que el pueblo apureño está haciendo, ¿no? Al punto que el propio presidente tuvo que nombrar, así será la circunstancia, ese gobernador de Apure, que el propio gobierno, Maduro, como que entendió el desastre que está ocurriendo allá, que nombró una comisión de gobernadores donde no está el gobernador de Apure. Efectivamente, el país se ahoga literalmente con las lluvias, pero se ahoga también por la incompetencia del gobierno. El caso de Guasdualito ha sido evidente la incapacidad que ha tenido el Estado venezolano para dar mediana respuesta a los requerimientos de una emergencia de ese calibre, que no es nueva en Venezuela, porque como ya hemos dicho en otras oportunidades, aquí el ciclo de lluvia es regular todos los años. Por supuesto, hay años años en donde llueve más, años donde llueve menos, pero en todo caso es previsible que durante la época de lluvia pudieran ocurrir situaciones como esta. Y ayer, como tú señalas, en Boconó también se desbordó el río y mucha gente ha quedado damnificada, mucha gente está a la espera de una respuesta, pero pues lamentablemente tenemos un gobierno extremadamente ineficiente que ha dado muestras recurrentes de una bajísima capacidad de respuesta ante eventos naturales de esta índole y de otra, y pues el país mira absorto, hundido en la desesperanza frente a situaciones como esta. Y llama la atención, Luis, que aquí te estoy oyendo hablar y estoy recordando eventos anteriores. Bueno, que antes uno siempre veía, y me acordé de un amigo que está en el exterior ahorita, amigo común y de esta casa, y recordamos que ante estos eventos, sobre todo cuando el deslave y cuando los sucesos del Estado Vargas, bueno, hubo una institución del Estado venezolano que tuvo una participación y un protagonismo extraordinario en la ayuda a las personas que estaban en circunstancias, digamos, difíciles. En situación de riesgo. En situación de riesgo, exactamente. Que era el caso de Defensa Civil cuando estaba el ingeniero Ángel Rangel, que tuvo un papel extraordinario, reconocido por todo el mundo. Yo que tuve la posibilidad de, digamos, visitar parte del Estado Vargas con Ángel, veía, digamos, a buena parte de la población mostrándole cariño y agradecimiento por todo el esfuerzo que se hizo, digamos, en esos tiempos. Pero ahorita yo no sé si es por la propia inacción del gobierno, porque el gobierno está en un tipo de inacción, pues no hace nada, ¿no? Más allá de decir discursos. Entonces uno no observa que una organización como esa, que siempre ha sido eficiente, eficaz en atender estos problemas, en estos tiempos ni se le oye la voz. Bueno, porque el gobierno está paralizado
Y eso es producto del permanente reacomodo que hay a lo interno del gobierno. Reacomodo es un eufemismo, pues allí lo que hay es un pase de cuchillo permanente. El chavismo en su guerra interna, por las cuotas de poder, por las parcelas dentro del gobierno, lo paraliza. Es decir, Maduro es una expresión del gobierno, pero todo el mundo en Venezuela sabe que el gobierno está conformado por varios compartimientos estancos que muchas veces se confrontan, y en ese permanente acomodo, si le añadimos además que tenemos un presidente sin autoridad, pues todo eso genera ineficacia, todo eso genera parálisis y todo eso genera en definitiva penuria para los ciudadanos. Pero a propósito de la tragedia de Vargas, yo quiero recordar un evento que quedó grabado, marcado en la mente de los venezolanos, en el recuerdo de los venezolanos. ¿Te acuerdas, Leo, que los norteamericanos ofrecieron un paquete de ayudas, que venían unos buques a ayudar a los damnificados de Vargas frente a semejante tragedia? Y el gobierno venezolano, por cierto, recién electo, el presidente Chávez, despreció olímpicamente esa ayuda. Pero cuando lo había aceptado el general que era ministro en ese momento, el altote. Salazar. Salazar, exactamente. El ministro de la Defensa para el momento. Había aceptado la ayuda digamos, el Estado norteamericano le iba a prestar a Venezuela para esa circunstancia del Estado Vargas. Bueno, no nos queda más que especular dónde estaría el Estado Vargas, cuántos problemas se hubiesen resuelto en el Estado Vargas si se hubiese aceptado esa ayuda. Pero bueno, eso estamos en el terreno de las especulaciones que hará para la historia. Lo cierto es que frente a otros eventos recientes, como el caso de Guadualito y Boconó, como ya dijimos, el gobierno ha demostrado nuevamente su ineficacia, como lo ha demostrado en muchísimas otras cosas, por ejemplo, en el caso de la inseguridad. Nada más anteayer, cuando el gobierno, anteayer digo en sentido figurado, mientras Maduro daba su discurso de orden sobre el 5 de julio en la Asamblea Nacional, en la población de Barbacoas, al sur del estado de Aragua, la banda del Picure nuevamente cometía una serie de desafueros, tomó por asalto una alcaldía para rescatar a 2 de sus compinches. Y frente a eso los cuerpos policiales poco pudieron hacer, varios policías nacionales resultaron heridos, y esto no es más que una reedición de lo que se está viviendo cotidianamente en todo el país, pero no solamente en el interior, sino que aquí mismo en la Cota 905 todos los días se viven episodios insólitos, y episodios que bordean el realismo mágico. Resulta que ahora Venezuela no solamente puede perder el Esequibo, sino que podemos perder la Cota 905, porque eso ahora es zona en reclamación de las bandas delictuales que operan en Caracas. Llamadas zonas de paz. Exactamente. Sí, fíjense, ese dato es bien interesante porque hemos hablado bastante sobre el tema de la inseguridad, pero vale la pena de señalar este dato, ¿no? Porque una cosa, bueno, que por supuesto es sumamente grave, es que lo atraquen, que lo roben, que lo asalten en la calle, que lo secuestren. Y otra cosa que usted comience a observar y póngale el ojo a ese tema, ya lo habíamos dicho antes con el asunto de los guardaespaldas, ¿no? Bueno, ya vimos qué fue lo que pasó. Pero fíjense que ahora resulta que ya no son simplemente que atracan, roban, secuestran, sino que es que el AMPA se enfrenta de tú a tú con las fuerzas policiales del Estado. Sí, ese caso del Estado de Aragua no es que fueron a asaltar un policía que andaba borracho en la calle o descuidado en la calle, no, fueron contra una institución. Contra una jefatura. Pero eso es un dato de la realidad, pero lo otro es que volvemos de nuevo, ya lo comenté en el programa pasado, Luis, pero fíjate este otro detalle, lo cual nos dice que esto puede cada vez ir escalando, ¿no? Progresivamente, que es que el AMPA ahora incursiona en lugares impensables, es decir, meterse en el CCT a una zona que queda, sí, porque no queda a la orilla de una calle, no queda a la orilla de una avenida, sino que queda en el interior de un centro comercial, meterse hasta allí y perpetrar un atraco, más o menos indica pues, el nivel de organización, el nivel digamos, la aventura que ello significa. Y lo que ocurrió aquí en Bellomonte en días pasados, también ingresaron al banco, ahora resulta que justamente a esa hora está abierta la bóveda, cargaron con una cuantiosa suma de dinero, pero bueno,
Esos son datos que nos pueden ir ilustrando de cómo ha ido empeorando, cómo la situación de la inseguridad y el hambre en Venezuela y de la violencia, pero también nos indica el nivel de incompetencia que el Estado venezolano, que el gobierno de Maduro tiene respecto a este problema. Es decir, no hay política en materia de seguridad y orden público. El gobierno lleva por el número 20, 21 plan de seguridad desde Chávez para acá y ninguno ha servido para absolutamente nada. Cada vez la cosa se empeora, la cosa se pone mucho más difícil y el temor comienza a hacerse, digamos, un eco en el conjunto de la sociedad venezolana. Por cierto, Freddy Bernal, que tiene un cargo... Ese es otro dato interesante. Sí, Freddy Bernal anunció anteayer unas declaraciones muy apasionadas, cargadas de dramatismo, que él iba a buscar, como él ahora es el supercomisionado de seguridad, yo no sé... ya no es. Ya no es, pero declara como tal. Pero él estuvo, porque él estuvo presidiendo una comisión en la cual lo nombró el presidente Maduro para reestructurar la policía. De hecho, digamos, ¿cómo se llama? Intervinieron algunas policías municipales, creo que algunas estadales, pero bueno, al final como era candidato, tú sabes, dejó ese negocio de ese tamaño. En todo caso, eso es propio de este gobierno, el solapamiento de funciones. Sí, así es. Cada quien se atribuye competencias que no le corresponden, en fin. En todo caso, yo celebro que Freddy Bernal esté preocupado por el tema de la inseguridad. Él declaró que él iba a buscar a las bandas delincuenciales y así estuviesen escondidos debajo de las piedras. Yo le deseo a Bernal buena suerte en esa búsqueda, porque en definitiva eso es un mal que no responde a ninguna motivación política. Cuando los atracadores salen a la calle no le preguntan a nadie en qué partido milita para atracarlos, para robarnos. Freddy Bernal decía entonces que él iba a buscar a los delincuentes hasta debajo de las piedras. Yo le sugiero facilito, papayita, que vaya a las zonas de paz. Allí están, allí operan los sindicatos de la delincuencia en conjunción y en coordinación con los planes en las cárceles. Esa es la zona desde donde se operativizan todas las iniciativas que van en función de perjudicar a los ciudadanos honestos y decentes de este país. Desde allí operan todas las bandas delincuenciales. De manera que, Freddy, no tienes que hacer mucho esfuerzo, no tienes que levantar muchas piedras. Vete a las zonas de paz y busca allí. Allí está la gente que nos perjudica cotidianamente. Claro, pero esa reacción y eso hay que decírselo a Freddy, hay que alarmarse permanentemente, si no hay que alarmarse simplemente porque los tiros te pegan cerca. Todo este escándalo de Freddy es porque, bueno, creo que le mataron a un escolta, ahora en un edificio aquí por los lados de la Casanova, Sabana Grande, bueno, le asaltaron a la residencia de uno de sus asistentes, entonces ahí hay una alta preocupación, ¿no? Porque exactamente le está tocando cerca la cuestión. Entonces hay que preocuparse siempre. Sobre este tema hay que estar permanentemente preocupado y la idea era, cuando se lo nombró en ese cargo, era que intentara resolver un problema que al final no pudo resolver. Pero debe seguir los consejos que tú le das, Luis, tomando debida cuenta que esos, digamos, zonas que señala Luis Augusto Romero, ¿no? Son zonas de paz que fueron decretadas por el gobierno con el cual tú estás comprometido, Freddy Bernal. Es cierto, y no solamente está comprometido Freddy Bernal, sino que todo el mundo sabe que los colectivos son el brazo armado delincuencial del gobierno, que está al servicio de las políticas del gobierno, que han sido armados por el gobierno y que ahora cobran vida propia, que tienen autonomía, reclaman autonomía y esa autonomía a veces llega a confrontar a los propios policías. De hecho, en Venezuela se viven situaciones paradójicas, como que los policías que por alguna razón pasan por la cota 905 son recibidos a plomo y además son sancionados si osan detener o sancionar a alguno de los delincuentes que allí moran. Todo esto indica que el desbordamiento de la delincuencia no solo es un problema de la incapacidad del gobierno de Maduro y del gobierno de Chávez, el gobierno anterior de Chávez, sino que es una política de Estado, utilizar la delincuencia para amedrentar a los adversarios políticos. Esto lo hemos estado viviendo en los últimos 15 años y bueno, es presumible que en la medida en que se agudice la crisis, esto va a seguir, digamos, aumentando exponencialmente. Claro, y toda esa circunstancia, Luis,
como el caso de estos de la inseguridad, sobre todo cuando explotan cercano a algún funcionario, algún jerarca rojo, algún de estos oligarcas de esta nueva burguesía que ha nacido a lo largo de estos 15 años, esta burguesía roja, boliburguesa, le dicen otros. Cada vez que eso ocurre allí, bueno, por supuesto se crea una gran alarma. Y esa es una preocupación que tiene el gobierno. Fíjate que el gobierno, Guyana se la puso al gobierno, digamos, se la puso en bandeja de plata. Cuando Guyana comienza a hacer las exploraciones en el área, digamos, en discusión, la zona limítrofe, que tienen reclamación Venezuela, bueno, el gobierno que sabe desde hace bastante tiempo que eso viene ocurriendo, de hecho, algunas acciones había tomado en esa materia que impidieron que se continuaran las exploraciones, pero que el gobierno guyanés sabe perfectamente la debilidad del gobierno venezolano, sobre la cual ha dado muestra de Chávez para acá. Bueno, que bastan leer los discursos de Chávez, pues sí, bueno, llegaba allá y bueno, somos amigos, somos hermanos, en la búsqueda siempre de los apoyos internacionales, en particular del CARICOM. Bueno, esto ha permitido que Guyana, con cierta, digamos, manera cíclica, poco a poco haya avanzado en el ejercicio de la soberanía en el área que mantenemos en discusión, y no solo de soberanía, sino también de otorgando algunos proyectos a algunas empresas transnacionales para que se ejecuten en toda esa área. Pero el gobierno nuestro ha sido en esa materia profundamente débil, profundamente laxo. Por eso es que Guyana cada vez toma, con cierta, digamos, posición de fuerza, control de la zona en discusión. El gobierno pretende ahora, con el discurso de Maduro en la Asamblea Nacional, hacer de entonces de ese tema una especie de paraguas que tape el desastre y las goteras digamos, de lo que es el gobierno de Maduro, porque son goteras por todos lados, son goteras, bueno, por el problema de Guyana, que ya es un problema, pero también es la gotera de lo que conversaba con Luis hace rato sobre el tema de la inseguridad, como también el tema de la economía. 120% dice José Guerra, que es digamos, por donde anda la inflación. Otros dicen que está por el 600 y tantos %, pero son goteras por todos lados y quieren agarrar entonces ahora el tema del Esequibo como el paraguas de cara al proceso electoral del 2015, bueno, del 6 de diciembre, porque ya tiene fecha. Sobre eso, dos observaciones. Atribuirle a Maduro la responsabilidad de lo que ocurre con Guyana me parece también un exceso. Todo el mundo sabe que Hugo Chávez, que terminó siendo el presidente más entreguista en la historia de Venezuela, abandonó la frontera y que, como tú bien señalaste, en esa búsqueda mesiánica del liderazgo continental, le cedió a Guyana, no le cedió, pero omitió una serie de iniciativas que ha debido adelantar para permitirle a Guyana manga ancha en el Esequibo en función de los votos del CARICOM, para aquel episodio triste del Consejo de Seguridad en la cual Venezuela aspiró en las Naciones Unidas y fue derrotada. Eso lo sabe todo el mundo. Nosotros lo que estamos es cosechando la irresponsabilidad de Chávez en materia fronteriza y el uso que hace el gobierno, que no es casual que el gobierno de Maduro al día siguiente de que está anunciada la fecha de las parlamentarias lanza el tema del Esequibo, como tú dices, un paraguas nacionalista, el expediente nacionalista. Eso es una vieja jugada de los populismos latinoamericanos cuando se ven con el agua al cuello, lanzar el tema del nacionalismo, la amenaza externa para tratar de unificar con un discurso político chauvinista, ultranacionalista. Pero en todo caso, como tú bien señalas, todas esas cosas son producto de un gobierno que no es gobierno, que es un desgobierno, un gobierno, como ya yo señalé hace unos minutos, vive en un permanente ajuste de cuentas, un permanente reacomodo de las facciones que allí cohabitan. Lo cierto es que bueno, Maduro se lanzará por ese tobogán y el gobierno rojo también, pero hay que sacar, no sabemos qué va a ocurrir, es decir, tendrá alguna potencialidad de eso para recuperar y cohesionar el voto chavista. Bueno, hace poco, ustedes recuerdan también sobre el decreto de Obama, bueno, el gobierno intentó producir un reagrupamiento de sus fuerzas alrededor de un enfrentamiento con el presidente Obama, con ese decreto que sancionaba a algunos funcionarios venezolanos. Bueno, y no ocurrió absolutamente nada. Fue un rotundo fracaso. Veremos más adelante qué efectos tiene esa política de Maduro.
Pero antes de finalizar, yo quiero dejar con Luis Augusto, que tiene una recomendación para todos ustedes que me parece bien, bien interesante, bueno, porque es un extraordinario texto el que les va a recomendar. Sí, bueno, como de costumbre les traje este libro para que lo adquieran o lo pidan prestado, dada la brutal crisis económica que estamos padeciendo. Esta es una biografía de Francisco de Miranda, magistralmente escrita, bueno, como nos tiene acostumbrado Inés Quintero. Se llama El hijo de la panadera. Pero no es una biografía en el estricto sentido de la palabra, es una biografía con un componente que va más allá de los términos biográficos, que explora otros ámbitos de la vida, de los sentimientos, de lo que pensaba Francisco de Miranda durante lo que fue su larga y copiosa vida. En todo caso, les recomiendo este libro, El hijo de la panadera, de Inés Quintero. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al fin en 20 minutos. Quedan, bueno, con una recomendación para este fin de semana que puede ser de mucho provecho, este libro de Inés Quintero. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.